Bueno, bienvenidos, bienvenidas a toda la comunidad de Voces en Conciencia, este podcast que lleva, creo que alrededor de 2 años, estuvimos de aniversario hace poco, 29 de julio, y hoy estamos comenzando una nueva mirada, una nueva visión, una nueva estructura, una nueva Liliana, una nueva Edna. Todos los días nos renovamos. Y hoy tengo el honor de ser acompañada de esta hermana, de esta amiga, que la vida nos ha reencontrado para charlar otra vez de nuestros temas favoritos, ante una audiencia que nos ha prestado oídos, mente y likes a escucharnos. Bienvenidísima, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, un gusto estar aquí y tener la oportunidad de volver a conversar contigo y con pues todos los que se den la oportunidad de escuchar las locuras que salen de aquí. Yo sé, estas dos loquitas comentando locuras, conectando con otros más loquitos o igual de loquitos que nosotras en el exterior. Mm, eh, pero más que todo, creo que una de las conversaciones que más eh, ha gustado en esta comunidad ha sido una de las nuestras, en donde sin poco que planear y más genuinamente y más loquitas que siempre fue de las que más llamó la atención de nuestra audiencia, así que nos debíamos esto, ¿no? Nos debíamos este Sí. momento. Fíjate que es muy curioso que las mejores cosas salen cuando no están planeadas, ¿verdad? Al Oye, sí, parecer. Cuando el ego no interviene, todo está mejor, porque uno fluye con la energía de Dios, del universo, de la vida, de lo que quieras creer. creo que no puedo estar más de acuerdo contigo. Creo que inclusive al darme la oportunidad de oír el podcast de las dos que más ha escuchado nuestra audiencia, eh, el mejor regalo que me quedó, no solamente por supuesto, tuve un súper regalo cuando lo hicimos juntas, pero creo que permitirme volverlo a oír esta semana y decir, ¿qué fue lo que hablé con Edna? ¿Qué fue lo que tanto le gustó a la gente? Uno es tratar de respetar y de hacer un poco de silencio y de verle el valor al silencio, por ejemplo. Que sin embargo hablé como una lora y me sentía en silencio, que era gracioso cuando lo volví a ver. Pero creo que la parte que más me gustó es esta que hablabas de simplemente abrir nuestro canal, de cierta manera, dejar oír nuestras voces a lo que somos, ¿no? A lo que somos sin tratar de darle un orden, una forma, un título, un lugar, pero Mm. tampoco en desorden, ¿no? Fue como simplemente dejarnos ser y, y mostrarnos genuinas y transparentes. Creo que es más allá del método, lo que puede que haya conectado tanto con nuestra audiencia o no, ya veremos. Yo creo que sí tienes mucha razón en todo esto que dices, Lili, pero yo siento que no es que tenga un desorden, sino que a lo mejor Ujú. se trata de un orden divino, ¿no? Que mueve todo y que hace que todo fluya y que todo coincida. Así es. A veces lo que para uno es orden, en realidad no necesariamente lo es, sino es control, ¿no? Entonces a veces Ujú. ese desorden ahí eh, es realmente que salga de tu control para permitir que alguien o el universo se pueda ordenarlo como realmente necesita ser ofrecido o entregado, ¿no? Y hoy, ¿qué resuena contigo? ¿Qué quieres conversar? Además de esto que hablamos de la importancia de no ponerle tanto desorden o título a todas nuestras compartires. ¿Qué resuena contigo de todo esto que hemos hablado? ¿Qué quieres compartir con la audiencia hoy? Fíjate que me sucedió algo, entre comillas, malo, Ok. que yo lo puedo ver como algo maravilloso y algo que me comprueba y que me refuerza
lo que últimamente hemos estudiado, ¿no? Que es Ok, el impacto de las emociones en la parte física o en el bienestar de la persona. ok, Y hace unos días yo tuve un disgusto bastante fuerte y me dejé llevar por una percepción errónea y sentí mucho rechazo. Lo que sucede concretamente es que yo le pido a mi esposo que si me puede ayudar a sacar la basura, ok, porque yo tenía muchas cosas que hacer, estaba llena estaba abrumada con muchas actividades. Y yo lo vi ajá, a él, sí, yo lo vi y lo interpreté como que estaba muy desocupado y que me podía auxiliar con sacar la basura que no había podido sacar en toda la semana. Era como mi última oportunidad, si no se tendría que esperar esa basura ahí hasta la siguiente. ok, Entonces ya pues yo le digo eso y me voy y me desatiendo de eso, ¿no? Que para mí era importante a lo mejor en ese momento que uno como mamá o como jefa de familia está pendiente de todos esos detalles que a lo mejor a los hombres no les importa mucho, ¿no? ujú, Y me doy cuenta cuando regreso que no sacó la basura, que se ocupó en otras cosas y no lo sacó, entonces me dejé llevar por, a lo mejor por mi ego, por mis impulsos, por mi basura mental, mi contaminación, mi control y empecé a sentir mucho rechazo, o sea, me puse muy enojada y empecé con esa sensación de mucho enojo y me sentí muy abrumada, desilusionada y todo, o sea, no tuve cuidado, no tuve la higiene mental, me dejé llevar por la percepción de mi programación a lo mejor, y resulta que empiezo con un reflejo de vómito horrible. Yo casi nunca vomito en mi vida, yo creo que han sido 2 veces las que he vomitado, y empecé con y ya me fui al baño corriendo y él se sorprendió porque me dijo, ¿te sientes mal? Y yo sí, pero no, ahorita no te acerques porque quiero vomitar. Y de pronto el impulso es decir, ¿qué comí que me hizo daño? ¿Qué me pudo ver? O sea, buscando afuera la causa que estaba dentro de mi mente, de mi sensación, de mi ujú, percepción, de mis ujú. creencias. Y dije, no, no fue eso, fue lo que acaba de pasar ahorita que me enojé mucho porque no se cumplió lo que yo esperaba. Y en cuanto haces esa conciencia, es automático que esa sensación se cesa poco a poco, empieza a bajar y bueno, yo me empecé a sentir mejor. Y para mí es algo sorprendente y es algo fantástico porque imagínate tú cómo entonces es que se generan todas las enfermedades o las sintomatologías que podemos estar atravesando Wow. las personas y cómo se solucionarían tan rápido con una toma de conciencia, que a lo mejor para mí ya no tarda tanto tiempo porque bueno, empiezo a hurgar y a ver, qué fue, y pues sí, me acabo de enojar porque no sacó la basura. Wow. O sea, tratando de ser consecuente con lo que nos compartes en este momento, mm, y el ejercicio mental que hiciste durante la situación, tanto el entender que mecánicamente hubiéramos salido a buscar la causa afuera, ¿cierto? Y luego Sí, automáticamente también en conciencia dices un segundo, o sea, ¿por qué vuelvo y trato de buscar la causa afuera? Voy a tratar de buscar la causa adentro y tratas de entender el síntoma, ¿sí? ¿Qué te está diciendo y qué pudo haberte causado ese síntoma? Entonces, obviamente, haces ese análisis mental de todo lo que hace varios años hemos estado estudiando, que es la relación de una emoción con un síntoma, ¿cierto? Y entras a hacer esa tarea responsable y adulta de pensar,
¿qué es esto que no tolero? ¿Qué es esto que me da asco? ¿Qué es esto que no puedo tragar? ¿Qué es esto que no quiero digerir? ¿Por qué mi organismo se está protegiendo de esta manera? Sí, porque el vómito obviamente tiene una simbología que podríamos entrar a hablarla desde muchísimos lugares, pero ese conflicto de asco, de repulsión, te llevó automáticamente, diría yo, que en menos de lo que nos hubiera tomado normalmente, eh, detectar la causa y el origen de esta liberación emocional que el vómito te estaba trayendo a la conciencia para que lo miraras de un nuevo lugar. Y me llamaron la atención muchas de las palabras con las que hiciste el relato porque hubo tres o cuatro cosas que me hicieron como banderita roja, que en realidad no banderita roja de peligro, sino de alerta. Y es como en varias ocasiones utilizaste como palabras malas, pero no tratando, voy a ir a un punto, y es, por ejemplo, me pasó algo malo, ¿no? Existe como las comillitas. Y luego Ujú, dijiste, yo le estaba pidiendo un favor, ¿no? Y como fue otra vez como las ujú. comillitas. Y luego volviste, hiciste un momento en donde que me auxiliara, o sea, que me ayudara porque yo consideraba, ¿no? Y luego me continuó llamando la atención ese ¿cómo decirlo? Esa palabra con la que utilizabas la situación, pero al mismo tiempo que tratabas de tener cuidado de que la palabra no fuera atacando, ni culpando, ni llevando afuera, sino tratando de entender que de pronto era algo tuyo, pero al final me quedé no solamente con el simbolismo del, del síntoma y el análisis espectacular que hiciste en cadena y en cascada de cómo la emoción te llevó a esta situación, eh, y de la simbología del vómito, pero también me quedé en un pedacito y es eh, cómo haciendo este pequeño análisis que al final es súper difícil de hacer, detectaste muchas de tus diálogos mentales y pusiste en práctica muchas de las cosas que por tantos años hemos dicho, porque lo hago automático, ¿no? Y como Exacto. en automático ya eh, empezamos a utilizar esas comillitas para evitar el juicio, por ejemplo. Entonces fue como en ese momento dije como, wow, o sea, en este momento estaba viendo como que si hubieras pasado la evaluación y yo estuviera como corrigiéndote, sí, diciendo que bien, malo, ¿no? Cuando decía, bien, ya no, ya es malo, no es malo, él no lo hizo, pero me gustaría indagar en algo interesante y es dos cosas que dijiste. Uno, la jefa del hogar, ¿sí? Y dos, Ujú, cuando dices, por ejemplo, que los hombres muy seguramente, y en este caso solo hablabas de Gustavo, el tema de la basura no era algo que le importaba mucho. Y dijiste, a los hombres esto tal vez no les importa mucho. Y yo me quedé con todos esos como mapitas, como, no sé, como ujú. puntitos, y dije, wow, mira qué interesante el mapa que nos mostraste, pero al mismo tiempo, eh, cómo lograste sacar la esencia de cada uno, sin embargo, sin hacer el juicio. Entonces, a mí me Sí. gustaría que tú, de luego de que yo te hice énfasis en estos puntos, eh, me dijeras en la Edna de antes, puede ser en la de esta mañana o en la de ayer, que no hizo ese análisis, y en la Edna de hoy, que ya se permite hacerse ese análisis, ¿qué sientes que ha cambiado como en tu sintomatología o en la manera como te relacionas o en la carga emocional que sientes o si simplemente es la práctica la que te ha permitido ese desmenuce de la situación? Mira, lo que pasa es que yo he vivido situaciones anteriormente en Sí. donde es, era el descubrir esto era algo maravilloso y yo decía, wow, o sea, es que esto es magia. El ver cómo el pensamiento te detona la emoción y el pensamiento viene de patrones o programas que están instalados, ¿no? O sea,
a lo largo de la vida de cada, es que cuando me vienen todas las ideas las quiero decir y me empiezo a trabar, pero mira, a lo largo de nuestra vida, conforme nos vamos desarrollando, vamos adquiriendo un patrón o un programa que nos mete en un personaje que le llaman ego los psicólogos o lo que sea. Pero ese patrón o ese programa que se instala aquí es el que te hace actuar o pensar de determinadas maneras que siempre estás acostumbrada. Y es muy difícil, no es imposible, pero es complejo de borrar, porque es parte de tu historia. Entonces, probablemente en mi historia estoy habituada a ver que, como tú dices, la mujer tiene un rol, el hombre tiene otro rol, que no es tan importante las cosas de la casa. Pero esto no tiene por qué ser así, sino que como la persona va creciendo viendo eso, lo aprende y lo hace ley Ujú. y lo respeta de forma inconsciente y es esto lo que pasa en este ejemplo tan sencillo. Yo me pude dar cuenta que todo eso me estaba atrapando y me estaba derivando en un síntoma, Claro. pero yo como ejercicio de siempre, observo muchos detalles y me doy cuenta de dónde pueden venir esas situaciones de síntomas o pueden ser situaciones del día a día, de lo cotidiano, o sea, hasta cuando te tropiezas o te caes o te muerde un perro en la nalga, tiene que ver con tus estados mentales y con tus emociones. No Y es este nada ejemplo no casualidad, es aleatorio, es no es la real. primera Sí le vez, muerden no. las nalgas a nuestra amiga. Sí, porque es que todo, todo tiene que ver con cómo estás, qué estás pensando, qué es lo que estás manifestando en tu realidad, Es lo que estás en tu día a día, atrayendo. Ujú. qué es lo que hablan los científicos de la física cuántica cuando dicen que la realidad en el fenómeno del observador puedes ver ondas o puedes ver partículas, ¿no? O sea, Sí. depende del observador. Entonces, el observador en este caso, pues soy yo, en este ejemplo que les acabo de dar, ¿cómo se llama? Y mi mente actúa como materializando algo que se hizo realidad en mi cuerpo físico en forma de ese síntoma con ganas de vomitar. Pero afortunadamente, bueno, si todos tuviéramos esta información o conocimiento podríamos deducir de dónde vienen los síntomas, pero esto no se enseña en ningún lado. Eso A te mí iba a nadie me lo decir, enseñó. como si uno hiciera este ejercicio que tú hiciste con este pequeño momento malo, ¿cierto? Que fuese paso a paso, que a mí me encantó verlo como simplemente una toma de conciencia, pero muy racional y muy interna, o sea, como muy de mí con mí, ¿no? Si la gente se permitiera eso cada vez que tiene cualquier tipo de síntoma, no necesariamente tiene que ser síntoma físico, pero también la rabia, también, ¿no? Cualquier sentimiento, sería más fácil esa parte que nosotros llamamos ahora autosanación, ¿no? Como de poder identificar qué es lo que, en este caso en el vómito, qué es lo que estoy rechazando. No necesariamente que comí algo que me cayó mal, sino estoy rechazando esta conducta. ¿Por qué? Porque ya esta conducta no funciona conmigo, ¿sí? Entonces, ¿qué no funciona conmigo? El pensar que soy la jefe de casa, por ejemplo, podría no funcionar ya contigo. Y ya no necesita haber un jefe en la casa. Pueden haber dos jefes de casa. Y no O necesariamente es tres, la que se encarga o los de que todo lo vivan, de la sí. casa, ¿no? Ujú, Porque a mí ujú, me causó resonancia el pensar, en mi casa es mi esposo el que saca la basura. Y a él le ujú, importa mucho más que a mí la basura. Y cuando decías el favor, ¿no? Que yo quiero pedirle el favor de que me ayude, traté de entenderlo, pero era como, no es un favor, también es su casa, también es su basura. Es como cuando, ay, le voy a pedir ayuda a mi esposo con los niños, no es ayuda, también es su hijo, ¿no? Entonces, como que Sí, claro. ese pedacito en donde tal vez nos vamos un poquito más allá, ¿qué es lo que Edna ya no soporta, rechaza y que el vómito le está ayudando a hacer ese análisis
de esto ya no lo soporto, ya esto lo rechazo. Mi cuerpo rechaza este tipo de actitudes, rechaza este tipo de comportamientos. Puede ser porque o estés cansada de ser la jefa, o porque estés cansada de que no hagan caso, o lo que sea, o simplemente es un comportamiento, un rol, o una tarea, o una situación que ya rechazas completamente. Pero eso no lo hubieras podido ver si antes no. Uno, obviamente, conociéramos la teoría, que es lo que nos hemos encargado de hacer por muchos años, pero ahora es como que lo permitas, te lo permitas vivir, que eso fue lo que más me llamó la atención, permitírtelo ver, vivir, permitirlo compartir y identificarlo casi que en escena, ¿no? En este momento, es como que, hey, me está pasando, tengo ganas de vomitar. ¿Qué comí? O automáticamente, no necesariamente comí algo, tú, estoy rechazando este comportamiento o esta situación, esto. Sí, es que curiosamente el hecho de que, por ejemplo, yo no había desayunado en ese momento, no había ingerido nada, dije, no, no es eso, es como escuchando tu voz interior diciéndote, no te hagas pendeja, o sea, te acabas de enojar, ¿cómo que te comiste? O si te comiste una situación que te rebasa en tus límites de tolerancia. Entonces, pues es eso, y aparte es el tener la conciencia de que no es afuera el problema es siempre hacia nosotros mismos. ¿Por qué yo interpreto así? ¿Por qué me rebasa? ¿Por qué? O sea, a lo mejor no tanto por qué, sino para qué me estoy sintiendo así, pues para que me dé cuenta que a lo mejor lo que dices, no soy la jefa, no estoy a cargo de sacar la basura, todos los miembros se tienen que hacer responsables. Mi responsabilidad es, pues hacer lo que toque y lo que no, pues no pasa nada y el entender también a la otra persona que me está enseñando también, o sea, si para él no es importante, ¿por qué para mí es tan importante? ¿Por qué estoy tan polarizada, no? Y a lo mejor Claro, tratar de buscar el equilibrio y moverte hacia el otro extremo de la balanza. Pero lo más importante es el hecho de que ya por reflejo yo ya sé que no me voy a ir a empastillar para calmar el síntoma y que el malestar emocional se quede. muy, Porque muy, normalmente eso es lo que hacemos, o sea, ir y tomarte una pastilla o ir al médico o decir que ya te enfermaste y que, no, o sea, sí te enfermaste, pero te enfermaste porque estás delegando tu responsabilidad en otra persona que no eres tú y claro. aparte estás queriendo que la curación o el bienestar venga también de una pastilla que no eres tú. O sea, es siempre como darle el poder a algo o a alguien que no eres tú misma. Claro, y mira que una parte que me llamó mucho más la atención también de todo lo que hablamos, porque es que fuera la basura, ¿no? Que lo que necesitaras que tu esposo sacara de tu casa es la basura. O sea, ¿Sí? fue como que, ¿por qué necesito que mi esposo saque la basura? Obvio, tal vez estaba ocupada, tal vez lo percibiste, porque me encantó que has hecho así como 500 veces, percibiste que él de pronto estaba desocupado, que de pronto para él sería tan igual de importante sacar la basura, ¿sí? Y que de cierta manera te desentiendes porque consideras que ya delegaste la tarea, entonces de cierta manera, la persona a la que le delegas ya tiene la responsabilidad de cumplir con lo que le has delegado, ¿no? Y empieza uno a Ujú. armar un Lego de piezas y uno empieza a decir, wow, mira todo lo que se movió en Edna, que solo gracias al vómito y a una Edna en conciencia pudiste entrar a hacer el análisis. Y Pero eso es, fíjate, Lilith, lo interesante es como el inconsciente, que es esa cosa que nadie sabe qué es ni dónde está, pero que está, es lo que está registrando, o sea, es una parte del cerebro que dicen los científicos que es el noventa sí, y tantos por ciento, que está 96, te he escuchado. registrando y que no hay, para el inconsciente no hay mentiras, como no hay fantasía en nada, todo lo toma como cosa real, o sea, si Sí, es una broma, te lastima igual que si fuera una situación real. Y en este correcto. caso yo, el simbolismo que detecta el inconsciente, sacar la basura, es como sacar el vómito, ¿no? Sacar el También. vómito, eso fue lo que me encantó. Dije, sacar la Ujú, basura, sacar el vómito, lo malo que está, sacarlo afuera. Dije como, wow, qué simbolismo tan bonito de toda la escena, ¿no? Desde el ujú, rol, desde la conciencia, desde cómo lo trabajaste. Digamos que es uno de los ejercicios. eh,
más didácticos y más honestos que le puede uno mostrar a una persona que está entrando a descubrir qué es el inconsciente y cómo poder ver a los ojos al inconsciente y entender qué puede estar expresando, cómo lo está expresando, para qué lo necesita expresar de esa manera, y encontrar el simbolismo, pero al final para quedarte o con uno o con varias explicaciones de de, de en qué situación te pusiste y con qué intención para qué te pusiste en esa situación, por ejemplo, ¿no? Fíjate, y también lo interesante o lo más maravilloso es cómo pues yo puedo ver de esa situación, entre comillas, desagradable o nefasta o trágica, porque pues una enfermedad o un síntoma no es agradable, pero yo Total, y lo menos el alcanzo a, vómito, que es algo ajá, muy desagradable para todo el ajá, mundo, ¿no? sí, pero más allá del vómito, en muchas situaciones diferentes, pues pueden aparecer síntomas diferentes, depende de la Sí, persona, cómo lo lea, cómo está estructurada, qué trae en la mente, cuáles son sus programas, etcétera. Pero el hecho de que ¿cómo se llama? De que yo alcance a ver esta magia de darte cuenta que es un programa el que está actuando, que es tu sombra, que es las cosas que estás reprimiendo, que la sombra y el inconsciente creo que son términos que son como sinónimos, ¿no? Y sí, cómo sería tan simple sanarnos, pero también hay una línea tan delgadita en la salud y en la enfermedad. Y lo eso, más interesante o lo que más me llama la atención es que, bueno, como todos saben, yo practico el biomagnetismo y me gustaría hablar también de un músculo que le llaman el músculo del alma en el cuerpo humano. ok, Es un músculo que conecta la cadera con la parte superior del cuerpo y que te hace caminar. Está a la altura de la cadera y que es el músculo que conecta la parte superior con la parte inferior y que te da la fuerza para dar los pasos. ok, Y este músculo es esencial y lo interesante es que se llama el músculo del alma y es el psoas ilíaco. ok, Este músculo es esencial en el rastreo de biomagnetismo, porque se dice que es el músculo del alma porque dicen que este músculo, ya un poco pasando a otro tema y hablando de los rastreos de biomagnetismo, cuando yo ujú, llego a una terapia de biomagnetismo a atender a un usuario, se acuesta en la cama y yo mido sus piernas y estoy, ya sea que esté con el imán buscando un punto que esté en desequilibrio, y es sí, entonces cuando la pierna derecha o la pierna izquierda se ven acortadas, o sea, se retrae una de ellas. Y esto ujú, tiene que ver con ese músculo del alma, porque cuando la persona entra en estrés, ese músculo se contrae, oh, como que se prepara para dar el paso o para salir corriendo. ¿Sí me ok, entiendes? Entonces, sí, sí, ese, sí. ese Como músculo, ese movimiento que hace uno como así con la pierna antes de poder, ¿sí? Hacer el sí, primer sí, paso. sí, Ok. sí. Y aparte, no sé si te has dado cuenta en muchas ocasiones que, bueno, no sé, a mí me ha tocado ver a lo mejor algunos accidentes, como cuando el accidentado está por allá tirado, siempre hay un zapato que queda por allá, ¿no? Ah, sí. Perdido. Normalmente en los Ese, accidentes hay que los ajá. zapatos salen a volar. Entonces, es esa contracción del psoas que hace que el zapato se salga y que la pierna se contraiga. Como que cuando siente ese estrés, ese músculo provoca esa contracción. Y también lo interesante de este músculo y del rastreo de biomagnetismo, cómo es el músculo del alma el que me permite encontrar a mí como terapeuta en biomagnetismo los Ujú. puntos que se quedan en desequilibrio y que después con un par de imanes, que sea el positivo o el negativo, vuelvo a como a relajar o equilibrar y el psoas se relaja y entonces los dos pies ya quedan al Alineadas. mismo nivel. Pero, Ah, pero no me había puesto a investigar a fondo este músculo, cómo lo llaman en el misticismo, en el esoterismo, el músculo del alma y cómo en realidad es un medio de comunicación para mí como biomagnetismo, como biomagnetista,
para encontrar los puntos que están en desequilibrio y que la persona vuelva a la armonía o a la estabilidad física o al bienestar físico, porque es ese músculo el que me da el acotamiento y el que me permite encontrar los puntos para yo trabajar con el biomagnetismo. Claro. Y y esto me permite también conectándolo con el caso anterior, Ujú, es que yo me daba cuenta que los pacientes o los usuarios del biomagnetismo se mejoraban en la terapia y se relajaban, incluso se sanaban, pero después volvían a regresar por ese síntoma o por algún otro que les sucedía. Y ahí es donde yo me empecé a cuestionar qué fue lo que me condujo a mí a investigar más acerca de la parte emocional y fue entonces cuando estudié el posgrado en bioneuroemoción y te conocí en el máster de bioneuroemoción. Entonces, eso es, para mí es increíble porque no es tanto que la terapia te esté ayudando, a lo mejor esto es una muleta, es una herramienta temporal, ujú, como la pastilla que te puedes tomar para el vómito, pero si ujú. tú o si cada uno de nosotros no hacemos conciencia de que exactamente cuál es el malestar emocional, a lo mejor puede cronificarse el síntoma y no solucionarse. A pesar de que temporalmente la pastilla o la terapia de imanes o la terapia de acupuntura, de homeopatía o lo que sea, quizá temporalmente te va a ayudar a que tu cuerpo regrese al equilibrio, pero a lo mejor a los 2 días te vuelve a suceder otro evento similar al de la basura y te vuelve a dar el vómito y entonces la persona piensa Que que la es una comida le está enfermedad cayendo mal. ajá, que le está cayendo mal o que ya vino un virus y te infectó una bacteria y en realidad va más allá. Sí, creo que, bueno, no nos queda mucho tiempo tampoco, como siempre, el tiempo se nos va volando. Pero creo que uno de los temas más importantes para nosotros hoy en día es el entender eh, que tanto el síntoma como la manera en la que te concientizas o haces el ejercicio individual mental o utilizas herramientas, te permite no solamente llegar al origen de la enfermedad, sino al mismo tiempo entender el conflicto y al mismo tiempo evitar que ese mismo conflicto que hoy te está generando vómito no se ha visto y entonces se incrementen los síntomas y puedas entonces empezar a presentar enfermedades aún más difíciles Crónicas, o ¿no? más fuertes o Ujú. más crónicas, sino es como tratar de decir, uy, detecto esto en este momento, hago este ejercicio, no cuesta nada hacer este ejercicio, es de práctica, definitivamente es de práctica, y obviamente llegamos al lugar en donde eh, Edna, como especialista en biomagnetismo y también en bioneuromoción, nos muestra a todos la manera en la que el hacer conciencia y el conectarnos con esa sombra o con ese inconsciente puede detener o de cierta manera detectar un patrón de ¿cierto? Como de Sí, somatización de mí en mi y, cuerpo y de cada uno en su cuerpo, ¿no? y cómo restablece también tu físico, o sea, el hecho de que ya no necesitas esto, ya no necesitas una pastilla, sino que ya directamente vas al origen que está aquí y que Sí, a lo mejor inclusive yo ujú. me atrevería a atarlo con algo que tú y yo siempre nos hemos vinculado en eso y es a entender que el alimento, en este caso que venimos a hablar, el alimento no necesariamente tiene que ser físico, sino también ser emocional, también es el trauma, también, ¿no? Y todo eso nos alimenta y todo eso nos puede de cierta manera desencadenar. También hemos hablado Intoxicar. del mental, hemos hablado del físico, o sea, que el alimento no es solamente físico y que todo eso, y inclusive el detectar de qué nos estamos alimentando, también nos ayuda a alimentarnos de manera correcta y a detectar que si hay un alimento que no nos está cayendo bien, sea un comportamiento de alguien, en este caso.
o una situación, o una percepción, o una mala situación, como la llamaste, o un favor no realizado, cómo puede desencadenarte un síntoma y puedes, de cierta manera, sanarlo o entenderlo de otra manera para trabajarlo, tanto con Claro, los imanes como con simplemente con la conciencia, ¿no? sí, es que puedes utilizar imanes, puedes tomarte una pastilla, pero si tú no vas al verdadero origen de tu malestar, que no es solamente físico, pues va a ser muy difícil que se solucione, porque el cerebro es como un computador que está mandando señales químicas, eléctricas y todo, y pues es el que tiene el mando del cuerpo. Y la computadora es tan exacta, tan perfecta, el cuerpo es tan perfecto y tan exacto que se detona de rápido. Y fíjate que tengo otro ejemplo muy interesante que no sé si lo podemos comentar, Pues si tenemos nos da tres tiempo. minutos. ¿Crees que en 3 minutos lo podemos contar o lo dejamos para el siguiente episodio? Lo dejamos para el siguiente, pero sí hay manifestaciones de experiencias del día a día que uno puede a lo mejor interpretar como algo, una desgracia, pero en Ujú. realidad funciona igual que en el cuerpo, o sea, es un síntoma, pero un síntoma que no se manifiesta en el cuerpo, porque primero a lo mejor se manifiesta en el exterior. Y como no se resuelve, a lo mejor se va al cuerpo. Yo no sé cuál es la secuencia, no, en este momento no tengo la certeza, pero pues eso sí, o sea, está todo comunicado con lo que vivimos en el día a día. Sí, yo creo que dejemos el cierre de este episodio. Yo creo que invitando a las personas a tratar de hacer este ejercicio que hiciste con cualquiera de sus síntomas o situaciones o relaciones o conflicto y ponerlo en práctica, tratar de volverse un poquito más, que se vuelva un poquito más mecánico, un poquito más, más metódico, desde quitarle las comillas a muchas de las cosas y desde quitarle la palabra método como tal, sino simplemente unir hacia adentro para detectar qué de lo que está a tu alrededor te puede estar Pero mira, sí, Lili, no es fácil, o sea, a mí, yo tengo 50 y tantos años, yo creo que tú también vas a la mitad de tu vida, eres un poco más joven que yo, pero es esa sed de saber, de querer curarte, de indagar, y no todo el mundo está cómodo, entonces no es tarea fácil, ni es para cualquiera, o sea, esto está para todos, pero no todos están dispuestos. creo que nos vamos con ese mensaje. Aunque esto sea para todos, es para valientes. Entonces los Solo para invitamos a los ser que se atreven. valientes para atreverse a indagarse y a detectar en sí mismos dónde está el origen de lo de lo que están viviendo, de lo que están pasando, de lo que están siendo, o de lo que les gusta o no les gusta, tanto de ustedes como de los demás. Y eso seguramente es un camino de vida. Nos despedimos, que no sé si quieres despedirte diciéndoles algo especial. Bueno, afortunadamente hay muchas herramientas hoy en día, por ejemplo, este es uno de los canales que pueden ir a buscar información que es valiosísima, que te puede a lo mejor dar una luz en el camino si es que estás buscando otras alternativas que ya la medicina ortodoxa no te llena, no te convence, como que ya te diste cuenta que hay algo más. Ujú. Estoy yo como, si tú pones en el buscador @Edna Biomagnetista, vas a encontrar mis canales en donde me puedes encontrar. Y está este canal maravilloso de SOS Desarrollo Holístico con Lili, que también hay muchos terapeutas en esta comunidad que pueden guiarlos en su camino. Gracias. Nos despedimos. Muchas Un gracias a beso, todos. Gracias a ti por el tiempo. Nos vemos hasta pronto y pronto. continuamos con la segunda parte de esta historia. Un Sí, abracito y gracias. continuamos. Un abrazo.